Bienvenidos todas y todos a la sexta videoconferencia en lo que va de este año de la Red de Transmisión del Conocimiento. El tema que nos convoca hoy es la presentación de la librería Calidad para el software R. Esta es una herramienta que tiene por objetivo contribuir a la evaluación de las estimaciones que provienen de las encuestas de hogares de América Latina y el Caribe, y permitir que las oficinas de estadística de la región puedan aplicar sus propios criterios de calidad para la publicación y la diseminación de estimaciones. Hoy me es particularmente grato tener la oportunidad de moderar este encuentro, ya que este producto que se presenta hoy es el resultado de una convergencia de intereses entre el INE de Chile y la Unidad de Estadísticas Sociales de la CEPAL, de la División de Estadísticas de la CEPAL. Convergencia de criterios pensando en avanzar hacia tener, digamos, normas, pautas claras y replicables para evaluar la calidad de las estimaciones de las encuestas. En el trabajo nuestro acá de la CEPAL, hasta hace algunos años, de hecho, no contábamos con pautas definidas para decidir si una estimación o una desagregación particular podía ser considerada como confiable o no. Y ello nos llevó a analizar y proponer un conjunto de criterios y un flujo para su aplicación que se publicaron como un documento de la serie de estudios estadísticos de la CEPAL. Y en esta iniciativa coincidimos con el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el INE, que también estaba llevando a cabo un proceso similar y además estaba implementando estos procedimientos en R. Y esa colaboración entonces se transformó en la librería que conoceremos hoy y que entiendo ya está disponible para descarga desde el repositorio CRAN. Hoy tendremos dos presentaciones, la primera a cargo de Andrés Gutiérrez desde CEPAL y la siguiente a cargo de Ricardo Pizarro y Klaus Lehmann del INE de Chile. Déjenme presentarles entonces en primer lugar a Andrés Gutiérrez. Es el experto regional en estadísticas sociales de la División de Estadísticas de CEPAL, desde donde brinda asesoría a las oficinas nacionales de estadística y otras instituciones que realizan actividades estadísticas en temas relacionados con estadísticas sociales, metodología de encuestas y estimación en áreas pequeñas, y con especial énfasis en el seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene un doctorado en estadística y es autor de libros, artículos y software relacionados con el muestreo de encuestas, la estadística bayesiana y los modelos estadísticos. Bienvenido, Andrés. Tienes la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado Javier, y buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Voy a compartir mi presentación. Y la voy a poner en modo de presentación. Por favor, me indican si pueden ver la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes este lanzamiento de la librería Calidad que los colegas del INE de Chile han desarrollado para todos nosotros en América Latina. Definitivamente yo creo que es uno de los grandes logros que hemos tenido este año y es uno de los primeros de muchos que vendrán, ojalá. Definitivamente la región se está viendo enfrentada a muchos retos y hay soluciones que nosotros mismos desde América Latina podemos proponer al mundo en general y bueno, soluciones regionales que están funcionando muy bien y que otros países seguramente van a estar interesados en replicar, no necesariamente dentro de nuestra región, pero afuera también de ellas. Me pidieron hacer una pequeña introducción a estos, digamos, conceptos y criterios que tienen que ver con calidad y voy a tratar de ser breve porque hoy estamos acá para ver la presentación de este paquete y un poco su concepción y cómo funciona, pero voy a tratar de exponer algunos criterios técnicos detrás del paquete. Bueno, está esta diapositiva que dice estamos supeditados al coeficiente de variación estimado y es que en general el coeficiente de variación como una medida, digamos, del error relativo ha sido usado por los institutos nacionales de estadística y por en general las investigadores, las personas y las agencias que están haciendo investigación con encuestas de hogares para definir si una medida o si una estadística resultante del proceso de inferencia en encuestas de hogares es de calidad o no, entendiéndose de calidad como aquella cifra que nos va a poder permitir hacer inferencias y empezar a partir de esas inferencias a tomar decisiones de política pública, ¿por qué no?
en el contexto en el que estemos trabajando. El coeficiente de variación ha sido una medida bastante usada por los INES de la región y por las zonas de la región, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Y yo creo que sin duda es, o ha sido, y se ha convertido paulatinamente en la medida de calidad por excelencia. Pero no solamente estamos en los cines de la región pensando en que necesariamente esta es la única medida que existe, sino que también tenemos que reconocer las ventajas que tiene, por supuesto, pero también las desventajas. Y es ahí donde empezamos a pensar un poquito más acerca de qué otras posibilidades podrían darse en términos de establecer pautas y criterios claros, como lo mencionaba Javier en su introducción, para establecer si una medida o si una estadística que viene de las encuestas de hogares tiene una cierta calidad o no. El coeficiente de variación en general se expresa como este cociente en el que tenemos, por un lado, el error estándar del estimador y por otro lado, pues la misma estimación. Sin embargo, cuando estamos pensando en proporciones en particular o en proporciones que tienen o en eventos que tienen una incidencia muy pequeña, nos vemos supeditados a que este coeficiente de variación de repente puede ser una medida que exagere de cierta forma, digamos, la variabilidad de la estimación simplemente porque teta, en este caso, digamos, la estimación en particular, puede ser muy pequeño. Entonces, cualquier cosa o cualquier cociente en donde en el denominador tenga una cantidad muy pequeña, pues va a ser de cierta forma exagerado, digamos, independientemente de si el error estándar de la estimación es alto o no. Entonces, es posible, digamos, que con el coeficiente de variación uno desestime cifras que realmente tienen una buena calidad. Pero por otro lado, también es posible que uno erróneamente clasifique a unas cifras que tienen baja calidad como cifras que ameritan publicarse, etc. Entonces, creemos que desde la región le hemos dado una vuelta de tuerca a este concepto de calidad y hemos tratado de conocer muy a fondo cuáles son las ventajas y las desventajas de este coeficiente de variación, que muchas veces es usado y con regularidad es usado, pero que puede ser visto, digamos, desde otro punto de vista como un complemento a otros criterios que pueden ser de igual manera relevantes a la hora de establecer si una cifra es digna de ser publicada o no. Sardal, por ejemplo, si nos vamos a la literatura de muestreo, este autor Sardal, que es uno de los más citados y renombrados en términos de muestreo, Sardal, Redman y Swenson dicen en 2003 que un estadístico puede expresar que un valor del coeficiente de variación del 2% es bueno, pero otro puede decir, por ejemplo, que un coeficiente de variación del 9% puede ser considerado inaceptable. Cuando nosotros vamos a, esto desde la teoría del muestreo, pero cuando nosotros vamos a la práctica, hemos encontrado en un sondeo que hemos hecho, no exhaustivo, pero sí bastante informativo, que en general los países tienen diferentes umbrales utilizando ese coeficiente de variación para decidir si una estadística debería ser publicada o no debería ser publicada. En general encontramos que en promedio los países utilizan más o menos como el umbral del 20% para decidir si una estadística es o no publicable. Y cuando la estadística no es publicable, entonces aparecen algunas alertas, pero esto no está muy cerrado y muy estandarizado. Y uno podría encontrar documentos metodológicos y cuadros de salida en las mismas oficinas nacionales de estadística en donde simplemente hay algún tipo de disclaimer o asterisco o alerta en donde se tienen, digamos, las siguientes frases, por ejemplo. No se publica, úsese con precaución, los coeficientes de variación mayores a 20 significan que los ingresos están sujetos a una alta variabilidad, lo que limita su alcance para fines de estimación. Las estimaciones requieren revisiones, las estimaciones no son precisas.
se deben usar con precaución o son poco confiables, son menos precisos, de repente se usa una semaforización o unas letras, digamos, para indicar que hay que ser precavidos con la cifra. Otros institutos simplemente dicen que no, la cifra no cumple con los estándares de publicación, que se use con reserva, que debería ser referencial o cuestionable, o que los valores son muy aleatorios y que la estimación es pobre. Entonces, no hay una estandarización ni en la forma en cómo se transmite al público en general que la cifra tal vez no es de buena calidad, ni tampoco en el umbral que se debería utilizar si es que usamos el coeficiente de variación como una única medida que nos permita determinar si la calidad de esa estimación, digamos, es fiable o no. Pero hay otras cosas. Si nosotros quisimos hacer en esta publicación que Javier mencionaba en 2020 una revisión desde el espíritu, digamos, más inferencial y técnico que se puede dar. Digamos, al final, la variabilidad de una estimación tiene que estar, digamos, supeditada, y nosotros creemos muy firmemente en esto, a los intervalos de confianza que se determinen a partir de la encuesta. Entonces, hay que hacer alguna precisión. En primer lugar, todos los resultados, digamos, inferenciales de una encuesta se llaman estimaciones, ¿no? No es que estemos calculando indicadores, sino que estamos estimando estos indicadores, y por lo tanto estas estimaciones o estos estimadores están sujetos a una variabilidad y a una precisión, y la manera natural, digamos, de identificar si una cifra es precisa o no es cotejando la amplitud del intervalo de confianza, y ese intervalo de confianza se puede escribir como se muestra en la diapositiva, que básicamente es un error, la estimación a la cual yo le estoy restando o le estoy sumando para hacer los límites inferiores y superiores del intervalo de confianza respectivamente, un percentil de una distribución que multiplica al error estándar de esta del estimador. Y en esta misma concepción, uno podría decir que es posible, digamos, basarse en el criterio de la amplitud del intervalo. ¿Qué tan ancho es ese intervalo para tomar decisiones de política pública? Por supuesto, cuando hablamos de amplitud del intervalo, entonces estamos dejando de lado, de cierta forma, un poco el concepto de relatividad, y entonces nos estamos yendo a lo absoluto de la cifra. Si estamos hablando de desocupación, por ejemplo, entonces un intervalo de confianza podría ser, digamos, o debería ser angosto, y en general todas las inferencias que yo haga desagregando por subpoblaciones o a nivel nacional, regional o de zona urbano-rural, deberían, digamos, ser estimaciones que tengan un intervalo de confianza bien angosto. Y esa amplitud del intervalo de confianza está gobernada básicamente por este percentil de esta distribución y este error estándar que suma y resta a la estimación. Por ejemplo, si estamos hablando, simplemente son 3 ejemplos que consideramos valiosos para iniciar, digamos, esta discusión. La incidencia de la pobreza, por ejemplo, en un departamento de un país, se estima entre 5.15 y 5.25, un intervalo bastante angosto. Y uno diría que en términos, digamos, de precisión es una cifra que me dice muchas cosas, digamos, me dice mucho acerca del fenómeno, de su localización y de su dispersión. Por ejemplo, uno podría hablar de la tasa de desocupación, y ya cuando estamos, por ejemplo, haciendo desagregaciones, es donde empezamos a ver que estos intervalos de confianza empiezan a ampliarse mucho más, sobre todo. No hay ningún problema, digamos, ni con los intervalos de confianza, ni con los coeficientes de variación en las cifras nacionales, regionales, o por zona urbano-rural, o hombres y mujeres, pero cuando empezamos a desagregar, y es uno de los grandes tópicos en los cuales estamos trabajando en CEPAL, la desagregación de estimaciones, empezamos a notar que esos intervalos de confianza ya no son angostos, sino que empiezan a ampliarse mucho más. Este segundo ejemplo nos dice la tasa de desocupación en el país para los hombres se puede ubicar en un intervalo de confianza entre 7.1 y 7.9, y para las mujeres también, digamos, tenemos unas cifras que ya empiezan a verse, digamos, un poquito más amplias. Otro ejemplo, la tasa de asistencia neta estudiantil en primaria
se estima en un 85%, para el último quintil de ingresos se estima en un 85%, ya estamos desagregando muchísimo más, y fíjense en el intervalo de confianza que está entre 48 y 100%, que es muy, muy, muy amplio, y realmente es una cifra, digamos, que conlleva un intervalo de confianza y una variabilidad, digamos, mucho más amplias, y que no permitiría de cierta forma tomar decisiones de política pública, porque no es lo mismo 48 que 100, y la cifra puede ubicarse en cualquiera de los extremos o dentro de ese intervalo. Hay varios, entonces hay varios criterios que nosotros hemos utilizado y esto los ha implementado de una manera maravillosa el INE de Chile en su paquete. Estoy mencionando solamente algunos. El primero es el tamaño de muestra, es decir, si tengo un buen tamaño de muestra, entonces al final yo puedo garantizar la precisión de mis estimaciones. Entre mayor sea el tamaño de muestra, por lo general en las encuestas de hogares, menor va a ser la dispersión del estimador y por lo tanto los intervalos de confianza van a ser mucho más pequeños. Entonces diremos que la longitud o esa amplitud del intervalo de confianza pues está supeditada a qué tan grande es la muestra en la desagregación que yo estoy queriendo hacer. Sin embargo, hay que recordar una cosa y es que al hacer un operativo de campo, por ejemplo, de encuestas de hogares, tenemos que reconocer que las unidades de muestreo, en primer lugar, no son los hogares y no son las personas, simplemente porque no tengo un marco de muestreo que me permita ni ubicar ni identificar en el momento correcto y preciso a las personas y a los hogares. No existe. Entonces, lo que sí existe es un marco de áreas que llamamos unidades primarias de muestreo. Entonces, hay que reconocer que al final hay un precio que se tiene que pagar porque no puedo llegar a las personas de manera directa. Y como no puedo llegar a las personas de manera directa, entonces en realidad este tamaño de muestra es poco diciente y toca ajustarlo. Y ese ajuste se llama tamaño de muestra efectivo. El tamaño de muestra efectivo es la división entre el tamaño de muestra que yo puedo obtener, digamos, en la desagregación o en el subdominio de interés, dividido este efecto de diseño, que es un efecto de diseño que viene de Kirsch, y que está definido básicamente como ese precio que me toca pagar al no tener un marco de muestreo directo. Suponemos en general que el tamaño, que el efecto de diseño en cualquier encuesta puede estar, digamos, entre 2 o ser mayor que 2. Incluso hay efectos de diseño dependiendo del nivel de segregación del fenómeno que pueden estar incluso por el orden de 20 o 30. Ese efecto de diseño depende de dos cosas. En primer lugar, de cuántas encuestas en promedio se estén realizando dentro de las UPMs y en segundo lugar, de la correlación que existe entre las UPMs y el fenómeno de interés. Si, por ejemplo, estamos en un país donde hay una alta relación entre las UPMs y la pobreza, por ejemplo, entonces el efecto de diseño será mucho más grande. O si estamos en un país en donde se hacen muchas más encuestas en el submuestreo, seguramente ese efecto de diseño será mucho más grande porque es mejor para ese país en particular, de repente, hacer más unidades primarias de muestreo o seleccionar más unidades primarias de muestreo y no seleccionar tantas unidades secundarias de muestreo. De todas formas, esto se puede, digamos, estimar y se puede computar y uno puede tener un acercamiento no solamente al tamaño de muestra, sino también al tamaño de muestra efectivo. El concepto de los grados de libertad para nosotros es fundamental. Básicamente es una medida de cuántas unidades en realidad fueron muestreadas. El concepto de unidad primaria de muestreo, en esa nominación que, que le hacen los autores a este concepto, es relevante en su definición. Es la primera y la más importante unidad de muestreo. Y como es la primera, entonces tal vez este concepto de tamaño de muestra se refleja con mucha más claridad en los grados de libertad, porque los grados de libertad en su forma más explícita básicamente es cuántas UPMs tengo y cuántos estratos tengo y hago la resta de eso. Pero como siempre tenemos pocos estratos en relación a las UPMs, básicamente es cuántas UPMs tengo. Si de repente yo he muestreado, por ejemplo, 700 UPMs, seguramente tendré un buen tamaño de muestra, un buen tamaño de muestra efectiva y seguramente el intervalo de confianza va a ser mucho más angosto. Pero por el otro lado, si tengo solamente 2 UPMs o una UPM, seguramente el nivel de error que yo voy a cometer en la estimación de encuestas de hogares va a ser muy grande, porque por más de que yo haya hecho un submuestreo de 50 personas o 10 o 15 hogares,
solamente he llegado a una sola UPM. Entonces, el concepto de grados de libertad, entendiéndose como el número de UPMs menos el número de estratos, adquiere una connotación bastante importante a la hora de determinar si una estadística puede ser confiable o no, como complemento al coeficiente de variación, o por qué no decirlo así, que el coeficiente de variación complementa estas medidas también. Si yo tengo solamente un grado de libertad, estoy hablando de que esta multiplicación que se hace en el intervalo de confianza no va a ser por 1.96 como estamos acostumbrados, sino por 12.7. De una vez estoy ampliando ese intervalo de confianza. Si mis grados de libertad son 40, eso quiere decir mínimo 40 UPMs, entonces ese 1.96 se convierte en realidad en un 2.02. Y a medida que crecen los grados de libertad, se va haciendo más pequeño este percentil hasta llegar a una cota inferior de 1.96. Cuando yo tengo muchos grados de libertad, encuentro el famoso 1.96. Hay algo interesante, y es que cuando yo tengo un grado de libertad, puede ser que el coeficiente de variación sea igual a 0. Por ejemplo, yo voy a una comuna, municipio, sección de un país e investigo por el azar, seleccioné, bueno, por la aleatoriedad seleccioné una UPM e investigo qué está sucediendo ahí, y de repente todas las personas son pobres o todas las personas son no pobres. En ese caso, el coeficiente de variación el error estándar sería 0, y encuentro, digamos, ahí una dificultad porque el coeficiente de variación va a ser 0 sobre 0 y estoy, digamos, indeterminado y necesito saber qué está sucediendo ahí. Pero cuando yo observo, digamos, desde la perspectiva no del coeficiente de variación, sino de los grados de libertad, que es solo una UPM, es decir, que el tamaño de muestra primario fue solamente 1, encuentro todo el sentido, digamos, empiezo a pensar en que de repente solamente tener una UPM me pone, digamos, en líos y es una desventaja muy grande al momento de realizar una inferencia con esa sola unidad. Una de las desventajas del coeficiente de variación en su forma, en su definición, es que no es simétrico. Yo puedo estar observando un fenómeno de presencia o ausencia y de cierta forma, por ejemplo, hablando de pobreza en particular, una pobreza, por ejemplo, del 2%, se puede ver desde la otra perspectiva como que el 98% de los hogares no son pobres. Pero cuando uno va a ver ese mismo fenómeno, digamos, pero con caras diferentes, encuentra que para el fenómeno de pobreza del 2%, el coeficiente de variación es bastante, mucho más grande que el fenómeno igualmente, digamos, que el coeficiente de variación para este fenómeno de no pobres es bastante más pequeño. Y entonces, si es el mismo fenómeno, pero visto, digamos, desde dos formas diferentes, pero igualmente complementarias, ¿por qué estoy encontrando que el coeficiente de variación no es simétrico? Y para las proporciones tenemos esta dificultad. Y entonces hay una medida que está en la literatura, que es el coeficiente de variación logarítmico, que básicamente es hacerle una transformación a este coeficiente de variación y a la misma proporción para que sea simétrico. Y es una de las cosas que han incorporado tanto en el paquete de calidad, pero también en el INE de Chile, que le han dado una vuelta a este coeficiente de variación y han expresado, digamos, esta simetría en sus medidas. Hay otros casos de criterios de calidad, ya para terminar, como el conteo de casos no ponderado, que básicamente es el número de eventos que yo estoy observando sin ponderar en mi muestra. Por ejemplo, cuántas personas o cuántos hogares pobres observé, cuántas personas usan métodos de planificación familiar, cuántas personas han sido víctimas de un evento de victimización, cuántas personas son desocupadas, etcétera, etcétera. Y es también un criterio que debe ser tenido en cuenta para ponderar, digamos, la calidad de la encuesta. Por último, y para finalizar, hay unos ciertos estándares que nosotros hemos seguido en CEPAL y que las ONES también pueden seguir. En la publicación de CEPAL nosotros identificamos que para el caso de la migración, contar con un coeficiente de variación de más del 20% era ideal, así como con un coeficiente de variación de más del 17.5% en el coeficiente de variación logarítmico. Con un conteo de casos si el conteo de casos no ponderado era menor a 50, decretábamos, digamos, una alerta sobre esa cifra. Si no tenía más de 8 grados de libertad, o si el tamaño de muestra era menor de 100, o el tamaño de muestra efectiva era menor que 68.
En las zonas uno puede también tener, digamos, una misma lógica. Por ejemplo, una ONE puede decir, bueno, yo quiero 14 grados de libertad porque yo ya sé que con base en los estudios empíricos y de simulación, después de 15 UPMs, el estimador va a converger a esta Z que veíamos con anterioridad. Y si es así, entonces, si yo tengo 15 UPMs, y fíjense cómo esto es un marco, digamos, lógico que me lleva de un lado a otro, de una manera secuencial. Entonces, si yo espero mínimo 15 UPMs y tengo un submuestreo, entonces, dependiendo de ese submuestreo, yo encuentro, digamos, un tamaño de muestra mínimo. Todas las encuestas tienen un efecto de diseño, digamos, promedio. Entonces, uno puede también tomar ese efecto de diseño promedio para tener un tamaño de muestra efectiva mínimo. Y así también uno puede construir un coeficiente de variación logarítmico. En nuestro caso, nosotros proponemos que en este caso, digamos, sea mayor a 18.5%, un conto de casos no ponderado de 40, que eso también hay que tomarlo, digamos, hay que verlo muy bien porque depende del caso que yo esté viendo. No es lo mismo la incidencia, por ejemplo, del consumo de sustancias psicoactivas a otro tipo, digamos, de fenómeno de presencia o ausencia, y un coeficiente de variación mínimo del 30% para asegurar, digamos, que la cifra sea de calidad. Este es un ejemplo del marco lógico que redunda también en un flujo grama como el que están viendo ustedes. Bueno, sin más, estos son un poco, digamos, de los criterios, digamos, y de las definiciones básicas que los chicos del INE, en un desarrollo profesional bastante extenso y que aplaudimos desde CEPAL, nos han programado para nuestra aplicación en el día a día de las estadísticas en las encuestas de hogares. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés, por la excelente y clara presentación. Sin más, vamos a pasar entonces a nuestros siguientes presentadores, Ricardo Pizarro y Klaus Lehmann. Ricardo es sociólogo de la Universidad Central de Chile, diplomado en Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Católica, y ha trabajado como consultor para instituciones públicas y privadas, aportando con herramientas tecnológicas, tanto para la investigación como para la mejora de la gestión interna. Actualmente apoya desarrollando soluciones de ciencia de datos para la producción de estadísticas oficiales y se desempeña como analista senior en el proyecto estratégico Metodologías y Ciencia de Datos para la Producción Estadística. Y Klaus Lehmann es sociólogo de la Universidad de Chile y magíster en análisis económico de la misma universidad. Ha trabajado en diversas instancias técnicas relacionadas con encuestas de hogares, especializándose en aplicaciones de ciencia de datos para la producción de estadísticas oficiales. Actualmente se desempeña como jefe del proyecto de ciencia de datos en el proyecto estratégico Metodologías y Ciencia de Datos para la Producción Estadística. Se me había pasado comentarles antes de dar la palabra a los colegas que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a lo largo de la actividad a través del chat, o bien pueden levantar la mano virtual y al final de la presentación tendremos un espacio para resolver estas dudas y si quieren plantearlas directamente en el micrófono. Así que adelante, colegas. Estás con micrófono cerrado, Klaus, me parece. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, ya, sí, que tuve aquí un problema técnico y como que se me achicó el Zoom y no veo el chat, pero Pero no hay problema. no hay Si problema. hay cualquier tema, yo te aviso acá por micrófono, digamos. Ya, ok, entonces vamos. Bueno, lo que les vamos a presentar el día de hoy es el desarrollo que nosotros hemos hecho en R para implementar los estándares de calidad de INE de Chile y de CEPAL, que muy bien nos explicó Andrés. Y antes de ir a los temas principales, yo quisiera partir agradeciendo a Andrés y a Javier. Nos ayudaron muchísimo en la aclaración de conceptos, porque lo que está detrás de este paquete son conceptos. Entonces,
agradecemos mucho su apoyo en eso y también, por supuesto, en la difusión de esta herramienta que nos permite dar a conocer el desarrollo. Así que lo que les queremos mencionar, contar en esta presentación, primero un poco del estándar de calidad del INE. Voy a ser breve porque queremos concentrarnos en la implementación. El estándar de calidad de CEPAL, pero seré muy breve porque Andrés ya describió muy bien en qué consiste. Y nos vamos a centrar, por supuesto, en el paquete DDR, que es lo que hoy nos convoca. Entonces, antes de ir a los conceptos, quisiera mencionar un poco qué significa calidad estadística. Andrés ya nos explicó bastante, pero nos gusta mostrar esta imagen porque creemos que aclara bastante bien el punto. Entonces, en una conversación entre Miguelito y Mafalda, Miguelito le dice que según una encuesta, el salario medio de las mujeres de la ciudad de Arica es de 600.000. Y Mafalda, que siempre muy aguda, le responde, si te fijaste en que el intervalo está entre 300.000 y 900.000. Y bueno, entonces Miguelito queda un poco sorprendido porque en realidad se da cuenta de que esa estimación no es demasiado útil. Entonces, el punto acá es que el insesgamiento de los estimadores siempre va a ser lo más importante, pero una vez que uno ya tiene eso, entonces hay que empezar a preocuparse por la precisión. Un intervalo de este tipo en realidad no sirve demasiado para describir una realidad, un fenómeno social, mucho menos para tomar decisiones de política pública. Entonces, es muy importante tener parámetros que nos permitan establecer cuándo una estimación es confiable o no. Y en ese sentido, el INE en el año 2020 publica su primer estándar para calidad en las encuestas de hogares. El documento está disponible en el sitio web, lo pueden descargar. Ahí están todos los detalles que no vamos a poder abordar en esta presentación, pero si están interesados pueden investigar ahí los detalles. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que nosotros buscamos a través de este estándar de calidad? Pensemos, por ejemplo, en un cuadro estadístico. En este caso estamos viendo personas microemprendedoras por sexo, según categoría ocupacional, y lo que uno necesita determinar es si es que cada una de estas celdas, por ejemplo, el total de hombres, el total de mujeres, cumple con una calidad mínima, y al mismo tiempo si el tabulado completo, o el cuadro estadístico completo, debiese o no ser publicado. Entonces, el estándar INE nos permite abordar las dos dimensiones, es decir, la evaluación celda por celda y también el tabulado en su conjunto. Y bueno, muy brevemente, los indicadores de calidad estadística que contempla el estándar del INE son básicamente 4. En primer lugar, el tamaño de muestra y los grados de libertad. No voy a ahondar en eso porque Andrés ya nos lo explicó. Y el coeficiente de variación y el error estándar dependiendo del tipo de estimación que nosotros estemos haciendo. Si estamos haciendo una estimación de proporción o razones definidas entre 0 y 1, vamos a usar el error estándar, y para todo el resto vamos a usar el coeficiente de variación. Ahora, ¿por qué se da esta diferencia en el caso de las proporciones? ¿Por qué las evaluamos con el error estándar y no con el coeficiente de variación? Bueno, es por lo que Andrés nos comentaba en un minuto, el coeficiente de variación tiene una propiedad que no es demasiado deseable, que entre más nos acercamos a 1, el coeficiente de variación va a ir bajando. Entonces, esto nos pone en una situación un poco incómoda, porque podríamos, por ejemplo, tener una estimación de un fenómeno, no sé, victimización, que nos ponen en una proporción de 0.1, y si es que nosotros queremos ver su complemento, el 0.9, vamos a tener un coeficiente de variación distinto y menor, cuando en realidad uno esperaría que fuese esto simétrico. Entonces, el error estándar cumple con esta propiedad de simetría, y es por eso que lo usamos para las estimaciones de proporción o razones que están definidas entre 0 y 1. Entonces, resumiendo, los indicadores de calidad para todas las estimaciones del INE son el tamaño de muestra,
grados de libertad, y hacemos la diferencia para las proporciones y las razones definidas entre 0 y 1, para esos casos usamos el error estándar, y para todos los demás casos usamos el coeficiente de variación. Y una vez que uno calcula todos estos indicadores, es necesario aplicar un flujo. No voy a entrar en detalles o sea, cuáles son cada uno de los pasos de este flujo, sino simplemente me interesa subrayar que una vez que los indicadores pasan a través de este flujo, una estimación puede caer en cualquiera de estas tres categorías, que es fiable, poco fiable o no fiable. Bien, entonces, dejo hasta acá un poco la explicación del documento, y lo que uno comienza a preguntarse cuando quiere desarrollar una herramienta que implemente el estándar es cómo pasar del documento a la práctica. Porque una cosa es tener los conceptos claros y otra cosa es hacer la bajada empírica. Y para eso existen múltiples herramientas, Stata, R, SAS, Python, Scala o cualquier otro lenguaje de programación, que en principio son todos válidos, no hay razón para decir que uno es mejor que otro. Y bueno, dentro de ese abanico de posibilidades, una de ellas es desarrollar un paquete o una librería, también se conoce con ese nombre, y en este caso nosotros decidimos desarrollar un paquete en R que se llama calidad. Y los objetivos que tenía este desarrollo inicialmente era facilitar la aplicación del estándar a usuarios externos. Nos preocupaba bastante que personas que no están familiarizadas con los conceptos de calidad pudiesen implementarlo y hacer sus propias mediciones sin necesitar la asesoría de alguien experto. Por supuesto, aumentar la eficiencia en el trabajo de los analistas del INE, es decir, reducir, esto en concreto significa reducir líneas de código y hacer que nuestros colegas puedan trabajar de manera más eficiente, y reducir la probabilidad de error en la implementación del estándar, porque es perfectamente posible que al implementar estos estándares uno cometa un error de programación y el estándar finalmente no quede aplicado de manera correcta. Entonces con este paquete nosotros reducimos la probabilidad de que ello ocurra. Entonces ahora entrando más de lleno en el paquete, el paquete calidad combina los conceptos de los estándares del INE y de CEPAL con el desarrollo de Thomas Lamley, que es un personaje muy conocido en la comunidad de R y especialmente en la comunidad de estadísticas oficiales. Él tiene un paquete que se llama Survey, y gran parte de lo que nosotros desarrollamos está basado en lo que él hizo. Survey es un paquete que está bastante validado en la comunidad de oficinas de estadística, se usa en varios lugares, entonces nosotros por eso decidimos utilizarlo. Y desde hace un año aproximadamente nosotros tenemos publicado este paquete en GitHub, en unas láminas más, les voy a mostrar desde dónde pueden descargarlo, y hace algunas semanas lo subimos a CRAN. CRAN es el repositorio oficial de paquetes de R, lo cual facilita mucho la descarga, porque no hay que dirigirse a un repositorio en GitHub, sino que uno simplemente usa la función básica para instalar paquetes. Y lo que se puede hacer en este momento es calcular medias, proporciones, tamaños y totales. Aquí está tarjado mediana. ¿Por qué lo hicimos así? En la versión 0.1 nosotros habíamos incluido el cálculo de mediana usando réplicas, pero finalmente decidimos removerlo porque faltaba un poco de desarrollo. Sin embargo, no descartamos que para una versión próxima volvamos a reincorporarlo. Bien, entonces veamos la implementación en R, que es lo que nos convoca. Quisiera compartirles el link de la presentación. Esto en realidad no está planteado como un taller, pero con la presentación ustedes, si quieren y pueden ir siguiendo los pasos que yo voy a ir mostrando. Entonces,
Lo primero que uno debiese hacer, si es que el paquete no está instalado, es instalarlo con la función install packages. El paquete se llama calidad. O pueden descargarlo en su versión en desarrollo desde GitHub con esta línea de código. En este momento, la versión en CRAN y la versión en GitHub son totalmente iguales, pero es muy probable que dentro de poco la versión que esté en GitHub empiece a tener algunos cambios, algunas mejoras, nuevos desarrollos, y por eso damos la opción de que se descargue de acá también. Entonces, vamos a cargar el paquete en la sesión y otras dependencias que vamos a usar durante la demostración. Y vamos a trabajar con los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica 2020, que es la encuesta que se usa en Chile para medir bueno, se usan varias encuestas para medir ingresos, pero la más importante es la CACEN, y es la que se usa para medir la pobreza oficial. Los datos no tienen que descargarlos de ningún lugar si ustedes quieren seguir esta presentación, porque están cargados en el paquete. Entonces una vez que se cargue la sesión, ustedes lo van a tener disponible. Es una versión muy abreviada del dataset, y está pensado para hacer ejercicios de este tipo, para hacer demostraciones o para hacer tutoriales. Entonces, vamos a partir construyendo algunas variables necesarias para calcular indicadores del mercado laboral. Esto realmente no es el foco de la presentación, entonces no voy a ahondar mucho en esto, solo quiero mencionar que vamos a crear varias variables dummy. Una que nos dice si la persona está dentro de la fuerza de trabajo, si está ocupada, si está desocupada, y una variable que se llama metro, que nos indica si la persona pertenece o no a la región metropolitana, que es la región más, no voy a decir la más importante, pero la que concentra la mayor cantidad de población en Chile. El segundo paso es declarar el diseño complejo con la función SbyDesign, que es Desarroll, que es el paquete en el cual está basado este desarrollo. Y muy importante, es necesario indicarle a R qué debe hacer cuando se encuentra con estratos que tienen solo una unidad primaria de muestreo. Si es que nosotros no indicamos algo acá, el programa nos va a decir que no puede hacer el cálculo porque está esperando que al menos existan 2 unidades primarias de muestreo por cada estrato. Entonces, una vez que está ese seteo inicial, podemos empezar a trabajar con las funciones del paquete. El paquete de calidad tiene 2 grandes tipos de funciones. Las primeras, nosotros las llamamos create-bajo, porque son create prop, create total, create size, create min, que nos permiten generar los insumos para el estándar. Y en segundo lugar existe la función evaluate, que nos entrega una evaluación de la calidad de la estimación que nosotros creamos con create. Aquí un pequeño comentario al margen. En versiones anteriores, por si es que alguien haya usado una versión anterior del paquete, nosotros teníamos distintas funciones para evaluar. Teníamos una evaluate min, evaluate total, y así para cada uno de los tipos de estimaciones, pero simplificamos un poco el uso de las funciones y ahora creamos una sola que reconoce el input que le está llegando. Por tanto, no es necesario crear una función para cada tipo de estimación. Entonces, como les mencionaba hace un instante, podemos calcular medias, proporción a razón, suma de variables continuas con create total, y conteo de unidades con create size. Entonces veamos el primer ejemplo. Queremos calcular la edad media para mujeres y hombres. ¿Cómo lo haríamos con el paquete de calidad? Usamos la función createMin. El primer parámetro es var, que es la variable objetivo, en este caso es edad, y luego tenemos un parámetro que se llama domains, que son los dominios que nosotros queremos considerar en la desagregación. Vamos a decir que es sexo, y tenemos que entregarle el diseño muestral. Y el output de la función, si es que uno no pone ningún otro parámetro, va a ser, por supuesto, la media que estamos nosotros solicitando, y algunos de los indicadores de calidad que son los que considera el INE. Entonces tenemos acá
el error estándar, los grados de libertad, el tamaño de muestra y el coeficiente de variación. ¿Por qué se entregan estos por defecto? Aquí es importante la historia. Este desarrollo partió en el INE y luego, bueno, los colegas de CEPAL nos ayudaron a implementar el estándar de CEPAL. Entonces, por defecto, esto siempre va a considerar la creación de los indicadores para el estándar del INE y también la evaluación, considerando los valores del INE de Chile. Y bueno, como les decía, estos son los resultados que nos devuelve la función. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular la tasa de desempleo? Para eso podemos usar la función createProp. Funciona de manera análoga. Tenemos createProp y vamos a entregar la variable que nos interesa, que es desocupado, y los dominios. Sin embargo, aquí hay un problema, porque nosotros sabemos que el desempleo debe calcularse sobre una subpoblación específica, es decir, sobre la subpoblación que está dentro de la definición de fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que agregar un nuevo parámetro que se llama subpop, que nos permite hacer filtros, y en este caso le vamos a indicar que queremos que nos filtre por fuerza de trabajo, que nosotros habíamos creado en un inicio en la primera lámina que les mostré. Es muy importante considerar que la variable subpop debe ser dummy, porque o si no, la función createProp nos va a devolver un error y nos va a pedir que le entreguemos una variable dummy. Y otra cosa interesante que creo que merece la pena contar es que con subpop vamos a evitar errores en el cálculo de la varianza, porque uno podría pensar que la otra opción es entregarle un diseño con la muestra cortada. Si uno hace eso, es muy probable que genere una subestimación de la varianza. Entonces, con el parámetro subpop, ustedes se aseguran de que la varianza esté calculada de manera correcta. Ahora, ¿qué pasa si queremos desagregar por más variables? Hasta el momento solo hemos considerado sexo. Bueno, esto lo podemos hacer con un signo más. Entonces, en el parámetro domains, que antes solo tenía sexo, ahora tenemos sexo más metro, que es la variable que habíamos creado en el inicio, y vamos a mantener la subpoblación de fuerza de trabajo. Y si ustedes notan, ahora tenemos 4 filas correspondientes a las combinaciones entre sexo y metro, y por supuesto tenemos los indicadores que ya habíamos obtenido antes. ¿Qué pasa si queremos calcular el número de ocupados respecto al número de ocupadas? Cada vez los INE están más preocupados de generar indicadores que muestren brechas de género. En ese sentido, este tipo de indicadores son relevantes. Y bueno, para poder hacer algo de este tipo, lo que tenemos que hacer primero es crear variables. Vamos a crear 2 variables, una que se llama ocupado hombre, que nos muestra, nos dice que toma valor 1 cuando tenemos un ocupado hombre y 0 en el resto de los casos, y vamos a hacer lo mismo para mujer. Tenemos que volver a declarar el diseño complejo, es decir, actualizar lo que ya teníamos porque hemos creado nuevas variables. Y vamos a usar la función createProp, pero de una manera un poco distinta. En el parámetro var, vamos a tener ocupado hombre, que en este caso va a funcionar como el numerador, y vamos a agregar un nuevo parámetro que se llama denominator, y aquí vamos a poner la variable ocupada mujer. Y vamos a mantener nuestra subpoblación. Si es que ustedes notan aquí, podemos ver ahora la razón entre el número de ocupados hombres y el número de ocupadas mujeres. Y bueno, un comentario al margen. Uno de los últimos cambios que hicimos fue traducir todos los parámetros a inglés. Inicialmente esto estaba en español, o en realidad estaba un poco en una mezcla entre español e inglés, pero nos pareció que era mejor dejar todo en inglés, y por eso ahora todos los parámetros están así si ustedes lo descargan en este momento. Bueno, y podemos incluir el parámetro domains si queremos desagregar. Entonces vamos a mostrar acá, voy a remarcar el parámetro domains que dice metro, y ahora nos indica la función cuál es la relación entre
hombres ocupados y mujeres ocupadas en la región metropolitana y en el resto de las regiones del país. Bueno, solo vamos a revisar create_prop y create_min por una cosa de tiempo y también porque el resto de las funciones operan de manera análoga. Y existen más argumentos que lamentablemente por tiempo no podemos revisar ahora, pero están todos documentados en el documento oficial de CRAN y también en un tutorial que nosotros podemos compartir con ustedes si es que nos lo piden. Pero bien, hasta el momento solo hemos visto la generación de insumos. Necesitamos ahora la parte más importante, que es la evaluación de las estimaciones. Entonces, vamos a evaluar si la media de edad por sexo, que es lo primero que calculamos, cumple con el estándar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a calcular de nuevo la edad media como lo habíamos hecho en un inicio, y el output de esta función se lo vamos a pasar a evaluate, que es la que nos permite evaluar el estándar. Y al hacer esto vamos a obtener lo mismo que teníamos antes, pero con columnas adicionales. ¿Cuáles son esas columnas adicionales? Una que nos dice si la evaluación del tamaño muestra es suficiente, si es que los grados de libertad son suficientes, el coeficiente de variación está en el tramo correspondiente, y una etiqueta final que es la más importante, que nos dice la evaluación global de la celda. Y pueden ser tres categorías, como les indicaba en un inicio: confiable, poco confiable o no confiable. Y como está todo traducido en inglés, pueden ser reliable, weakly reliable o non-reliable. Y subrayo, este es el estándar INE, porque por defecto la función evaluate utiliza el estándar del INE. Ahora, si queremos hacer esta evaluación para proporciones, operamos de manera similar. Calculamos primero con create_prop y luego le pasamos ese output a la función evaluate, y vamos a obtener básicamente lo mismo, pero con algunas columnas adicionales. Pero lo más importante es que finalmente tenemos una columna que nos indica la evaluación global de cada una de las filas. Y bueno, el estándar establece que un tabulado puede ser publicado si el 50% de sus celdas es fiable. Esto es parte de nuevo del estándar del INE. Entonces nosotros no solo queremos saber si es que una celda por sí sola es confiable, sino que queremos saber si un tabulado completo vale la pena ser publicado. Para poder saber esto, nosotros podemos agregar un parámetro que se llama publish, que por defecto está desactivado, pero lo podemos activar con el valor true. Y si hacemos esto, vamos a obtener dos columnas adicionales, una que se llama publication y otra que se llama pass, y una nos indica el porcentaje de celda que es confiable, y luego tenemos otra celda que nos dice si es que debe ser o no publicado. En este caso, tenemos que el 100% de la celda es fiable, y la evaluación global es que el tabulado se publique. Veamos ahora un poco el estándar de calidad CEPAL. Creo que todavía me quedan unos minutos. Bueno, el documento, como les comentaba Andrés, está publicado en su página, en su sitio web, y solo voy a mencionar que existen algunas diferencias entre el estándar CEPAL y el estándar INE. Las más importantes no solo son los umbrales para los indicadores, sino que tenemos indicadores adicionales. Entonces los que están acá en rojo son los que están contemplados en el estándar CEPAL, pero que no están en el estándar INE. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, tuvimos que desarrollar nuevas funcionalidades porque el paquete estaba inicialmente pensado para el estándar INE. Entonces nos parecía muy interesante poder incorporar las recomendaciones de CEPAL. Entonces, bueno, desarrollamos nuevos indicadores de calidad. Ahora es posible flexibilizar los umbrales y alineamos los nombres de las funciones con la teoría. Los nombres que ustedes están viendo ahora están alineados con la teoría. Inicialmente eso no era así, entonces
Estos son los cambios más importantes que tuvo el paquete debido al trabajo en conjunto con CEPAL. Entonces, este es el diagrama de flujo del estándar CEPAL. No voy a ahondar en esto, simplemente quiero mencionar que, al igual que en el estándar INE, tenemos 3 categorías: suprimir, revisar o publicar, que nosotros traducimos al inglés. Entonces veamos un poco de código. Si queremos calcular, si queremos considerar el estándar de CEPAL, lo primero es que necesitamos más indicadores, porque el del INE solo considera 4, y aquí Andrés ya nos comentó que el estándar de CEPAL considera más indicadores. Entonces, tenemos que agregarlos en la función createSize, y vamos a agregar unweighted, que es por el conteo no ponderado. Vamos a agregar el def, que nos sirve como insumo para calcular el tamaño de muestra efectivo, y acá una sutileza. Hay una pequeña diferencia en el modo en el que se calculan los grados de libertad para los tamaños en el caso de INE y en el caso de CEPAL. Entonces es importante poner df-type y poner eclac, que es bueno, la sigla en inglés de CEPAL. Entonces ya tenemos generados los insumos, y si ahora queremos evaluar con los umbrales de CEPAL, entonces usamos la función evaluate, y vamos a activar este parámetro, y vamos a decir que queremos que se evalúe según el estándar de CEPAL. Y al hacer esto, bueno, ahora tenemos muchas más columnas, porque tenemos, bueno, el conteo no ponderado, el tamaño de muestra efectivo, y tenemos una columna final que nos dice cuál es la evaluación de cada una de las filas. Otra cosa importante era poder manejar los parámetros del estándar, porque CEPAL sugiere algunos valores. Sin embargo, como nos decía Andrés, es posible que alguna oficina de estadística quiera modificar esos valores. Entonces nosotros habilitamos esta posibilidad, y si uno quiere, por ejemplo, evaluar lo mismo que habíamos generado antes, es decir, los desocupados según región y sexo, y queremos, por ejemplo, cambiar el valor que viene por defecto del conteo no ponderado, y queremos que sea 220, y queremos que el tamaño de muestra efectivo sea 200, entonces, bueno, lo que ocurre ahora es que todas las estimaciones se nos caen, porque en realidad estos valores son demasiado exigentes. Voy a volver atrás para que se note la diferencia. Antes, todo podía ser publicado según el estándar CEPAL, y ahora que alteré los umbrales y los hice más exigentes, ya no debería publicarlos, debiesen suprimirse. Entonces, esta nueva funcionalidad le permite a los usuarios básicamente usar el estándar que más les parezca correcto, dentro, por supuesto, de los indicadores que están generados dentro de la función create. Si se requieren nuevos indicadores, bueno, habría que generarlo, y más hacia el final de la presentación me gustaría hablar un poco de eso. Si queremos calcular la media para varias variables, esto es un ejemplo para trabajar con loops. En general, uno no quiere calcular una media para una variable, sino que para muchas, y hacerlo de manera eficiente. Entonces, típicamente lo que uno hace es un loop con for o con map en R, en Python también. Entonces, vamos a calcular la media para la edad y para el ingreso autónomo al hogar. Aquí, bueno, esto no es demasiado preciso porque estamos trabajando a nivel de personas y esto es una variable a nivel de hogar, pero es solo un ejemplo, porque la versión de los datos que nosotros subimos al paquete no contiene el ingreso a nivel de persona, pero creo que para el ejemplo esto sirve igual. Y entonces vamos a hacer pasar todas estas variables a través de la función createMin, y las vamos a apilar en un objeto. Entonces no hay ningún problema para poder hacerlo, y si queremos hacerlo con curl, que es una librería en R bastante eficiente para hacer este tipo de tareas, lo podemos hacer de la misma manera. Tenemos un vector que contiene edad, ingreso, y bueno, uno podría pensar en escolaridad o varios tipos de ingresos, etc. Y
fácilmente uno puede hacerlos pasar a través de la función y obtener los insumos que se requieren para cada una de las variables. Entonces, bueno, un poco ya terminando esta demostración, yo espero que hayan podido seguirla y que no haya sido demasiado rápido, pero bueno, la idea de esta herramienta es que implemente de manera fluida los dos estándares y que ofrezca flexibilidad a los usuarios. Sabemos que la realidad de los peces de la región es muy variada, entonces criterios demasiado rígidos no siempre son los más adecuados, por tanto existe la posibilidad de que cada usuario defina sus propios umbrales y por supuesto su propio estándar. Entonces ese es el espíritu. Hay sugerencias, sin embargo también hay flexibilidad. Y bueno, queremos contarles un poco en qué estamos. Lo primero es como el mantenimiento constante. Siempre están saliendo issues o algún problema por aquí y por allá, entonces eso es un trabajo que en realidad no para. Y bueno, junto a CEPAL estamos preparando instancias de difusión. La primera es esta red de transmisión del conocimiento, aquí estamos. Y otra instancia que va a ser bien importante, en la cual nos está ayudando CEPAL, es una presentación que vamos a hacer en diciembre, en una conferencia internacional. Así que esperamos que ahí podamos difundir un poco más esta herramienta. Estamos preparando material de difusión y estamos trabajando en integrar el paquete con otro desarrollo que estamos llevando a cabo que se llama DataINE, que de alguna manera hace más sencillo la adquisición de datos para los usuarios. Entonces la idea es que mediante DataINE se acceda a los datos y que luego esos datos puedan pasar a través de calidad y así evaluar el estándar. Entonces esa integración es parte del trabajo que estamos haciendo y estamos comenzando a pensar en nuevos desarrollos. Uno podría pensar, por ejemplo, en Gini o, bueno, percentiles, que es algo que dejamos fuera, como les comentaba al principio de la presentación, y podemos volver a integrarlo, u otra estimación que las oficinas de estadística quieran o necesiten desarrollar. Y bueno, contarles un poco sobre la naturaleza open source de este proyecto. Este desarrollo es totalmente open source. Ustedes pueden ir al repositorio y ver cuáles son las decisiones que hay detrás del código. Pueden ver el código fuente, no hay ningún problema. Y lo más importante para nosotros es que pueden proponer nuevos desarrollos. En este momento, Klaus Lehmann, o sea, yo y Ricardo, somos los mantenedores. Y pueden generar issues o nuevas ramas de desarrollo en el repositorio. Nosotros estaríamos felices de recibir propuestas de mejora, reportes de errores. Eso es muy importante porque siempre pueden haber bugs o cosas que estén por ahí que uno no haya notado. Y si es que no se sienten cómodos con GitHub, bueno, nos pueden escribir. Aquí están nuestros correos. Nosotros cada vez que hablamos de esta herramienta mencionamos esta instancia de colaboración. La verdad es que no nos ha ido tan bien y no lo decimos como esto de buena crianza solamente, sino que realmente nos interesa poder generar lazos de colaboración, y si es que en sus oficinas de estadística necesitan un desarrollo específico o tienen un estándar que quisieran implementar, entonces por favor pónganse en contacto con nosotros y podemos ver cómo lo incorporamos al paquete. Ahí está el link del repositorio. Y bueno, nuestros correos nos pueden escribir por cualquier cosa, si tienen ideas o si es que encuentran algo que les parece extraño. Y si es que necesitan capacitación para usar el paquete, también estamos disponibles para eso. Bueno, entonces ahora los dejo con mi compañero Ricardo Pizarro. Él les va a mostrar la última parte de este proyecto, que es la visualización mediante Shiny, así que no digo nada más y dejo que él les cuente.
Gracias, Klaus. ¿Me pueden confirmar que me escuchan? Sí, te escuchamos. Tienes que dejar de compartir. Gracias, Klaus. Tienes que dejar de compartir para que... Ok. Ahí sí. ¿Pueden ver el aplicativo ya? Sí. Sí, se ve bien. Genial. Gracias, Javier. Bueno, como les comentaba Klaus, esta es como la parte final del desarrollo del paquete. Nosotros un poco colgándonos de las herramientas que nos entrega R, utilizamos el paquete Shiny, que es cada vez más popular en la comunidad de R. Está teniendo un gran desarrollo de pequeños paquetes que van apoyando la generación de aplicativos de manera interactiva. ¿Por qué quisimos desarrollar un aplicativo interactivo para la utilización del paquete de calidad? Simplemente para ampliar las posibilidades de uso del paquete de calidad, ya que un aplicativo interactivo no requiere que el usuario sepa de R, sino que simplemente puede utilizar las funcionalidades del paquete y evaluar estadísticas de manera, con el mouse, digamos, y de manera tradicional como un servicio de una página web. Esa es la gracia. La verdad es que nosotros somos muy fans de R. Hemos aprendido mucho gracias a la comunidad y creo que invitamos a las otras ONGs, por ejemplo, a hacer desarrollos en Shiny. Es una muy buena herramienta. ¿En qué consiste el aplicativo? Como pueden ver, bueno, tenemos una pequeña introducción. Siempre es importante mencionar que este aplicativo va a requerir que usted conozca la base de datos con la que está trabajando, sus variables, el libro de código, que también tenga conocimientos básicos, obviamente, respecto a diseños complejos, cómo cómo están construidas las encuestas y cuáles son las variables, por ejemplo, utilizadas en el diseño complejo. Y a continuación podemos ver que está separada, que tiene un sidebar. Es muy sencilla nuestra aplicación. Tiene un sidebar y tiene un panel central. En el sidebar tenemos dos opciones. Podemos trabajar tanto con bases del INE Chile. Nosotros tenemos algunas puestas acá a nivel de... En este momento tenemos algunas bases cargadas. Iremos agregando algunas más. Se me olvidaba mencionar que este aplicativo aún está en desarrollo y prontamente va a estar publicado en la página web del INE Chile, en distintas secciones, a disposición de usuarios tanto internos del INE como externos, investigadores, estudiantes, gente de CEPAL también que quiere utilizarlo de otras partes, y en ese sentido también pueden cargar sus propias bases. Si alguien tiene una base en su local, puede cargarla acá y puede también realizar análisis en este aplicativo. En este caso yo creo que hagamos un ejemplo con una base de INE. Voy a utilizar la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana 2019 y voy a cargar los datos. Esto toma un momento, pero no es tan rápido. Ahí está. Bueno, acá hemos cargado los datos y de inmediato se nos ofrece seleccionar qué esquema de evaluación queremos utilizar, tanto Chile o CEPAL. Y acá tenemos un botón de información, podríamos decir, donde se nos responde qué es el estándar, ¿no es cierto? O qué es el esquema de evaluación de calidad. Tenemos una pequeña introducción y acá tenemos dos links que nos llevan a cada uno de los estándares, tanto del INE como de CEPAL. A continuación tenemos la variable donde seleccionamos nuestra variable de interés. Tenemos después los tipos de cálculos que queremos realizar, ¿no es cierto? Media, proporción, suma de variables continuas, conteo de casos. Tenemos la desagregación o el argumento domains que mencionaba Klaus, la subpoblación, subpop. Y después de esto vienen las fundamentales, ¿no es cierto? Las variables que necesitamos utilizar para el diseño complejo. Como yo estoy trabajando con una base de datos que es del INE, lo hemos programado para que el aplicativo inmediatamente reconozca cuáles son esas variables, pero uno podría seleccionarlas de otra manera. Si ustedes no seleccionaran alguna de estas variables, el aplicativo va a lanzarles una advertencia y no les va a permitir hacer ni un cálculo.
Eso es importante. Ahora quiero que hagamos un cálculo, por ejemplo, de la victimización personal de delitos consumados. Esto es un cálculo de proporción. Al cliquear proporción, inmediatamente me entrega la posibilidad de agregar un denominador, si quisiéramos. En este caso no vamos a agregarla. Y voy a generar un tabulado inmediatamente acá con el botón, con la botonera abajo, que dice generar tabulado. Voy a generar un primer tabulado. Y acá podemos ver, estamos haciendo un cálculo bastante sencillo, ¿no es cierto? Como a nivel nacional. Y tenemos este gráfico que nos explica que el 100% de la celda es fiable, ¿no es cierto? Solamente tenemos una celda. Pero podemos ir agregando niveles de desagregación, como por ejemplo la región. Y eso empieza a ser un tabulado cada vez más grande. Como podemos ver, la calidad es 100% fiable. Acá arriba tenemos, al lado izquierdo tenemos la etiqueta de la región, la stat es la estimación en sí, y luego todos los indicadores que nos entrega el estándar de Chile, porque estamos trabajando con el estándar de Chile ahora. Si nosotros quisiéramos clarificar qué significan cada una de estas variables, tenemos acá un modal que nos entrega esta información, si quisiéramos tenerlo a la mano, para poder un poco saber interpretar lo que estamos leyendo. Y si, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer una evaluación cruzada, ¿no es cierto? Vemos cómo funciona con el estándar CEPAL, podemos simplemente presionar el estándar CEPAL, y esto hace el cálculo inmediato con este estándar y nos entrega la tabla. Aquí ya podemos ver que el estándar CEPAL nos dice que suprimamos de alguna manera o que no son confiables 19% de las celdas. Sin embargo, como mencionaba Klaus y Andrés, estamos por sobre el 81% para el total de la tabla, por lo tanto igual podría ser publicada. Ahí podemos ver cuáles son los valores y que la insuficiencia de casos es la razón por la cual se dice que se debe suprimir la recomendación. Voy a, por ejemplo, también, si yo quisiera descargar esto a mi local, yo puedo descargar el tabulado. Esto creo que no lo van a poder ver porque estoy dictándolo acá. Pero se descarga un tabulado. Voy a volver a proyectar para que lo vean. Creo que ahí sí. Creo que ahí están viendo el tabulado que he descargado, ¿no? Sí, se ve. Genial, gracias. Claro, entonces ahora tengo el tabulado con la evaluación de CEPAL. Por ejemplo, podría volver a mi aplicativo, presionar Chile, se calcula mi tabla con Chile y hago la descarga. Luego voy a mis descargas y abro, y acá tengo el mismo tabulado con la versión de Chile. Y ahí ya lo puedo tener en local, puedo volver a integrarlo a R, por ejemplo, ya tengo el cálculo de fiabilidad, tengo todas las otras estimaciones, los indicadores, y puedo utilizarlo para hacer gráficos, o etcétera, etcétera. Sí, eso es principalmente lo que queríamos mostrarles del aplicativo. Finalmente, cuando ya hemos terminado o queremos hacer otro cálculo, podemos presionar el botón refrescar, y eso va a eliminar los cálculos que hayamos hecho y podemos empezar de nuevo. Sí, eso es el aplicativo de calidad que queríamos presentarles. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias, Klaus. La verdad, felicitaciones por la excelente presentación y sobre todo por estos desarrollos. La verdad es que son un aporte concreto y real a la comunidad estadística. Aprovecho de mencionar además que este trabajo también se relaciona con el grupo de trabajo creado en noviembre de 2021 en la Conferencia Estadística de las Américas para elaborar un documento, bueno, el título previsto es Recomendaciones para el análisis de la calidad de las encuestas de hogares, ¿verdad? Y que aborda este tema que se ha presentado hoy día, pero también aspectos de anonimización de datos, perdón,
y el uso de pesos replicados para el cálculo de errores de muestreo, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a las preguntas, no sin antes darles las excusas de parte de Andrés, que tuvo que retirarse. Él está en misión ahora en otro lugar y ya no pudo continuar conectado. Y digamos, déjenme tomar las preguntas que han ido llegando. Están en el chat, pero de todas maneras voy a leerlas acá. Y ustedes, Claudio, Ricardo, tomen las que les parezca, digamos, posible y conveniente. Hay una primera pregunta de William Constante que dice: ¿el recuento no ponderado está asociado únicamente con el total de individuos de la muestra? Es una pregunta. Si el tamaño de muestra considera únicamente individuos o si puede estar asociado al número de viviendas u otra unidad de análisis, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que uno cuenta en el recuento no ponderado? Hay una segunda pregunta de Gabriel Asunción, donde consulta si las funciones del paquete para datos que tienen post-estratificación, replicación o calibración después de la especificación de diseño complejo, ¿verdad? Si es que eso está contemplado, digamos, en el paquete. Carolina Casas Cordero, bueno, envió varias felicitaciones. Y pregunta si sería posible incorporar estándares de la Unión Europea, ¿verdad? Como un set adicional de estándares que puede ser relevante para algunos países que necesitan compararse con esa macroentidad. Y también pregunta si es factible desarrollar algún tipo de curso online abierto para poder difundir más ampliamente el uso de estas herramientas, porque serían de utilidad para los alumnos, digamos, en las carreras de estadística y también en los departamentos de estudio de los distintos ministerios. Una última pregunta que tengo registrada es: ¿en qué versión de R se desarrolló el paquete? ¿Sí? Entonces, adelante, colegas, como ustedes prefieran tomarlas. Voy yo con alguna de las consultas. Voy a partir por la consulta sobre el conteo no ponderado. Lo que estamos contando ahí básicamente son las unidades que tienen el atributo que nosotros estamos buscando. A modo de ejemplo, si es que queremos calcular la proporción de personas desocupadas, entonces vamos a contar todas las observaciones en donde hay desocupados. Si es que es victimización, entonces vamos a calcular las personas victimizadas. Y lo que creo que relacionado a esa pregunta estaba el tema de qué es lo que estamos contando, qué tipo de unidades. Bueno, eso va a depender de lo que yo le pida a la función. Pero lo que hace básicamente por detrás es contar filas en donde encuentra valores 1. Por eso es importante que la variable objetivo sea dummy. Eso respecto del conteo no ponderado. Y bueno, por cierto, la explicación más extensa está en el documento de CEPAL. Nosotros tomamos eso y hicimos la implementación en R. Respecto a la pregunta sobre calibración, lamentablemente no está considerado, no lo tenemos, pero efectivamente sería un desarrollo bien interesante. Y a eso en realidad apuntamos cuando yo les comentaba que son bienvenidos los aportes, porque nosotros, bueno, hacemos otras actividades y no necesariamente tenemos tanto tiempo, pero si es que a alguno de ustedes les interesa desarrollar algo en ese sentido, bienvenido sea. Nos ponemos en contacto, pero por el momento solo está lo que les mostramos ahora. Y algo que no les mostramos, pero que sí está, es que nosotros podemos también evaluar la calidad cuando las unidades primarias de muestreo y los estratos no están disponibles. O sea, básicamente cuando no tengo un muestreo en 2 etapas, o si lo tengo pero no tengo las variables disponibles. Y se pueden hacer algunas cosas, pero el paquete manda varias alertas porque nos dice que no se están considerando algunas cosas al momento de evaluar la calidad. Había otra pregunta sobre la versión de R. Esto está desarrollado en una versión 4.1, pero el paquete dentro de la documentación
nosotros señalamos que desde la 3.5 en adelante no hay problema, y está aprobado desde 3.5 en adelante, y algo que también creo que debería mencionar es que está funcionando para Ubuntu, Mac, Windows, y hay algunos problemas con algunas distribuciones de Linux que no son tan usadas, como Fedora o CentOS. Pero para los sistemas operativos más comunes, que en Linux es Ubuntu, Mac y Windows, está funcionando bien. Y creo que hay una última pregunta sobre los cursos. ¿Qué posibilidades? Ah, no, hay otra pregunta sobre estándar de la Comunidad Europea o algo así, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente se podría integrar. Yo creo que cualquier desarrollo en esa dirección es bienvenido. El único requisito que deberíamos cumplir es que exista un documento oficial que nos permita recoger la documentación y ver cómo se implementa, pero sí, me parece algo muy deseable. Así que creo que esta pregunta era de Carolina Casas Cordero. Nosotros felices de ponernos en contacto, si quiere nos puede escribir y lo vamos viendo. Así que eso sería la respuesta respecto a eso. Y los cursos, esa era otra consulta. Lo que estamos haciendo ahora es desarrollar material. Por el momento, lo que podríamos hacer es compartir ese material con quien nos lo pida, y podríamos eventualmente coordinar algún taller o algo así un poco más detallado, porque lo que mostramos ahora es muy general. Entonces, yo repito el mensaje como escríbanos y podemos coordinar. Solo responder también una pregunta Adelante, claro que sí. respecto al dónde se puede acceder al aplicativo, también de Carolina. El aplicativo aún no está disponible, estamos haciendo pruebas de usabilidad en realidad en este minuto, estamos como en los últimos desarrollos, la idea es disponibilizarlo prontamente en la página web del INE. Aprovecho también de agradecer al equipo de tecnologías de la información del INE con quien hemos trabajado de manera conjunta para el desarrollo, y su apoyo ha sido fundamental para poder llegar a lo que estamos llegando al desarrollo del aplicativo, sin duda. Eso, pero ya queda poco para que esté disponible online. Buenísimo, gracias. Llegaron algunas consultas más, y bueno, y felicitaciones adicionales además por el trabajo. Cristian Garcés pregunta cómo influye el nivel en el cual fue calculado el factor de expansión o ponderación en la estimación de los estándares, si es que el factor de expansión está a nivel de personas, hogares o UPM. Esa es una primera pregunta. Y Alfonso Millán hace la consulta de si hay algunos indicadores sobre el criterio de calidad de la comparabilidad en el paquete. No, bueno, no sé si es tan clara la pregunta. Si no hay, tal vez Alfonso nos la puede especificar un poquito mejor. Hay una consulta adicional de Ali Torres, que ya está usando el paquete y le da un error en la sintaxis, así que vemos que esto está siendo aplicado inmediatamente. Básicamente el error de could not find function map.tf. Seguramente no está instalada la librería correspondiente, ¿no? Y veo que aquí hay otras preguntas más. Se las hago de una vez para responder todo en paquete. Si no están disponibles en la base de datos los parámetros del diseño complejo, ¿sería posible ingresar algún efecto diseño de referencia? Esa es una pregunta también de Carolina. Y adicionalmente, si hay algún límite para la herramienta en cuanto al tamaño de las bases de datos que es capaz de procesar. Voy yo con algunos comentarios, si quieres tú, Ricardo, después complementas. Parto por lo más sencillo. Como decía Javier, el error que está teniendo Ali es porque no está cargada la librería pur. Entonces debes instalar pur, cargarla, y luego vas a tener disponible la función mapdef, que es la que se usa en el ejemplo.
La otra consulta, que no sé si la entendí muy bien, pero era con la construcción del factor de expansión. El colega mencionaba qué pasa si, como al nivel en que está construido el factor de expansión. Claro, porque hay bases que vienen con el factor a nivel de personas, otras que vienen con el factor a nivel de hogares, es decir, el factor es el mismo para todas las personas, en otras está por UPM. Y eso eventualmente afecta los cálculos, entiendo yo, si interpreto bien la pregunta de Cristian. ¿Cuál es el factor que debes utilizar para procesar el dato en particular? Si es empleo, el factor de personas, si es algo de vivienda, el factor de hogares. Sí, ese justo Ricardo, bueno, mostró cosas con la ENUSC, pero tenemos ejemplos. En la encuesta nacional de seguridad ciudadana hay un factor que está a nivel de persona y otro que está a nivel de hogar. Entonces, lo relevante ahí es que el usuario o la usuaria utilice el factor correspondiente a la estimación que está usando. Si es que yo estoy haciendo un cálculo a nivel de persona, entonces cuando declare el diseño complejo, tengo que declarar el factor de expansión a nivel de persona, porque si pongo el factor a nivel de hogares, no voy a estar haciendo el cálculo correcto. Entonces, básicamente ahí es responsabilidad del usuario conocer cuál es el factor que corresponde para el indicador que está calculando, si es a nivel de hogar o si es a nivel de persona u otro nivel que exista, que al menos en las encuestas de hogares del INE solo tenemos cosas a nivel de hogar y de persona. Había otra consulta sobre, me pareció bien interesante, de Carolina, sobre qué pasa si es que yo no tengo variables de diseño y quiero tener un def de referencia. Sí, habría que ver qué def uno pondría, porque ahí yo pienso que necesitamos como decisiones más conceptuales. En este momento no está, no es difícil de implementar, pero el punto es qué valor asignamos ahí, porque hay una decisión más teórica que técnica en el sentido de la programación, pero eventualmente se podría incorporar, pero no está en este momento. De hecho, si es que yo no pongo las variables de diseño y pido def, voy a tener un error. Perfecto. La consulta del límite en cuanto al tamaño de las bases de datos. Sí, sí, bueno, en realidad no sé a qué herramienta se refiere Osiris. Si se refiere al paquete, yo entiendo que el límite de capacidad de análisis está un poco limitado por la capacidad del computador en el que lo esté utilizando. El paquete no tiene un límite para la capacidad de las bases con las que esté trabajando. En el caso del aplicativo, esa herramienta tiene un límite de 400 megabytes. Si sube algo más pesado que eso, no se lo va a permitir, digamos. Así está planificado trabajar, porque obviamente trabaja un servidor que tiene una capacidad limitada. Y respecto Perfecto. del paquete, las limitaciones son básicamente las limitaciones que tenga la memoria RAM del computador. Entonces, si es que yo tengo solo 4 de RAM y quiero cargar algo muy pesado, no lo voy a poder hacer, pero no, eso no tiene relación realmente con el paquete, sino con la capacidad de la máquina que se esté usando. Perfecto, muchas gracias por las respuestas. Aprovecho para comentar en relación con esta pregunta del DEF, ¿verdad? Que nosotros empezamos a hacer un estudio hace un tiempo. Como existen encuestas de hogares que no tienen disponible la información sobre el diseño, uno puede hacer esto, decir, bueno, le asigno un DEF y con eso hago la estimación. Y el trabajo fue para buscar cuál es el DEF más adecuado según el tipo de indicador, una suerte de modelar el valor de DEF dependiendo de las características de, no sé, el tamaño de la muestra, la incidencia del determinado indicador, etc. Es algo que está en marcha, no hemos llegado a nada concreto todavía, pero esperamos eventualmente pueda ser de utilidad justamente para este tipo de dudas. Me parece que no hay más consultas. Hay
felicitaciones y agradecimientos adicionales. Si les parece, y un poco pensando que ya es la 1, podríamos dar por concluida, digamos, por concluido este webinar. Les agradezco muchísimo, Klaus, Ricardo, bueno, y también Andrés, aunque ahora ya no está con nosotros, y les agradecemos a todas y todos los participantes de esta videoconferencia. Quedan cordialmente invitados para los próximos encuentros del RTC. Las invitaciones van a ser enviadas a los correos de los miembros de la comunidad en los próximos días. De hecho, si no me equivoco, el 3 de noviembre es la próxima videoconferencia, que va a ser sobre el aniversario, son los 30 años de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, y es un evento que se está coorganizando con el IAOS. Creo que va a estar muy bueno, así que quedan todos invitados a participar. Y si no están recibiendo los correos de invitación y desean hacerlo, escribir a rtc@ine.gov.cl. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.